Nuestro siguiente invitado es Gabriel Ventasgal, analista de temas de Medio Oriente. Está desde nosotros de Tel Aviv. Buenos días, Gabriel. Un gusto tenerlo aquí. Israel traslada el foco de sus operaciones al norte y da paso a una nueva fase de la guerra, ahora contra Hezbollah. ¿Qué puede decirnos sobre esta nueva etapa de conflicto? Mira, hagamos una comparación y un ejercicio rápido. Hamas tenía 24.000 soldados, pero Hezbollah tiene 100.000 soldados. O sea, Hezbollah que domina el Líbano y que está en el sur del Líbano. Hamas tenía 30.000 cohetes, Hezbollah tiene 200.000 cohetes. Hamas tenía 600 kilómetros de túneles, Hezbollah tiene 3.000 kilómetros de túneles. O sea que Hezbollah es un peligro mucho más grande para Israel y por lo tanto, como hay 90.000 ciudadanos de Israel que están desalojados en el norte porque tienen miedo que Hezbollah haga un atentado peor que el que hizo Hamas, tú no vas a pedirle a la gente que vuelva a vivir al norte si antes no derribas, no debilitas a Hezbollah. Lo que estamos viendo ahora es el comienzo de una guerra probablemente abierta para debilitar a Hezbollah. Gabriel, el martes pasado, cientos de Vipers utilizados por Hezbollah explotaron en Líbano de manera coordinada y dirigida contra miembros de este grupo terrorista. El miércoles se registraron otras explosiones. Cabe indicar que el incapacitar a los terroristas es el objetivo primario. En simultáneo, y en menos de 10 segundos, lograron dar de baja a por lo menos 3.800 terroristas que eran los usuarios de los dispositivos. Circularon versiones sobre médicos y otros civiles heridos en la operación. La contratación y entrega de los pagers o buscapersonas fue hecha por Irán de manera exclusiva para los integrantes del grupo terrorista Hezbollah. Los buscapersonas fueron entregados a toda la cadena de comando Hezbollah y sembraron una trampa explosiva en toda su red de mando. Y esto es crucial porque el golpe incapacitó a toda la estructura superior de un grupo que, por su verticalismo, es vulnerable a la pérdida de jefes. Este ataque puntual y selectivo, ¿cree usted que fue ideado por Israel? Y de ser así, ¿por qué todavía no asume esta operación Israel? Muy bien, veamos lo siguiente. Si ves un atentado o una operación militar destacada como esta, hay dos preguntas que te debes hacer. La primera, ¿quién tiene la intención de hacer algo así? Y lo segundo, ¿quién tiene la capacidad para poder hacer algo así? Las dos preguntas se responden simplemente con dos opciones, o Estados Unidos o Israel. Estados Unidos dijo que no fue. Yo creo que fue Israel. Ahora, ¿por qué Israel no lo asume? Porque si Israel diría a bombo y platillo que fueron ellos, entonces verían obligados a Hezbollah a tener que responder para no quedar como unos tontos, como unos débiles, unos humillados. Entonces Israel, al no decir nada, le da la oportunidad a Hezbollah de comer la pastilla venenosa sin reaccionar. Ellos pueden decir, no sabemos quién fue. Ahora, ¿cómo puede ser que se ejecutó esto? Bien, Hezbollah se compró Vipers, esta buscapersonas, 5.000 de estos aparatos a una empresa de Taiwán. Esta empresa de Taiwán le pidió a una empresa de Hungría que la ejecute, que lo hagan ellos, la subsidiaria. En el camino, alguien, que creo yo que es Israel, le metió 20 gramos a 40 gramos de un material explosivo que actúa por calor y lo pegaron a una batería de litio. Si tú a esa batería de litio la cargas de mensajes y la sobrecargas, se calienta y explota el explosivo que le pusiste al lado. Por lo visto, eso fue lo que pasó. Gabriel, ¿cómo está? Buenos días. Rodrigo Campos lo saluda. Un gusto tenerlo acá en Punto de Orden. Este evento masivo contra terroristas de Hezbollah avivaron el terror a un conflicto cada vez de mayor escala. ¿Usted cree que se viene una represalia? Mira, yo creo que Israel está buscando una guerra contra Hezbollah. Quiere una guerra abierta. Entiende que Hezbollah es una amenaza seria. Entonces prefiere, ahora que la comunidad internacional entiende lo que pasó en octubre, prefiere salir una guerra abierta ahora y no permitir que Hezbollah dentro de 5 años tenga un ejército peor. Hezbollah, debido a que sabe eso perfectamente, no quiere una guerra con Israel. Fíjate que
Israel mató al líder del jefe del Estado Mayor del Ejército, de Hezbollah, y Hezbollah no reaccionó. Israel mató en tierra, o sea, destruyó en tierra 6.000 cohetes y no hizo nada Hezbollah. Y ahora también se llenan la boca diciendo que van a reaccionar. Yo creo que Hezbollah no quiere reaccionar, lo que no significa que Hezbollah no haga un atentado a donde ellos creen que se puede hacer sin que lo culpen. Por ejemplo, en el año 92 y en el año 94 hizo 2 enormes atentados en Argentina. La posibilidad que Hezbollah se vengue, no en el Medio Oriente, sino en el mundo, es una posibilidad real. Gabriel, hay analistas que afirman que con este ataque se ha reivindicado la Mossad, así como hay el efecto opuesto en Irán. Tras la muerte de Haniyeh en Teherán y el fracaso de los ataques en abril, los iraníes deben dar cuenta ahora de sus fallas al entregarles a sus seguidores una trampa explosiva a escala masiva. Se generó una brecha de confianza. ¿Cuál es su lectura? Que sí, a ver, el 7 de octubre los servicios de inteligencia de Israel y el ejército sufrió un duro revés. O sea, fueron vistos como alguien que no sabía hacer su trabajo. En cambio ahora, cuando hacen una operación militar como esta, tan rebuscada, tan dura, se han ganado fama y todo el mundo está hablando del poder militar que tiene el Mossad. Entonces, yo creo que se reivindicó el prestigio del Servicio de Inteligencia de Israel, que durante muchos años tenía un prestigio bueno. Ahora, Irán es parecido a Hezbollah. Irán puede enfrentarse y entrenar a terroristas o vender drogas en América Latina, pero Irán no tiene un ejército fuerte y también está muy vulnerable desde el punto de vista económico. Si tú lo que haces es atacar la producción de petróleo de Irán, económicamente ellos no pueden mantener una guerra larga. O sea que yo creo que, para serte sincero, creo que Irán, militarmente hablando, es un tigre de papel. Gabriel, buenos días. Alfonso Harp lo saluda. Gusto también conversar con usted. Justamente usted, Gabriel, declaró hace poco que el pueblo de Israel quiere la guerra con Hezbollah más que los propios militares. ¿Qué le hace pensar que la población es la que quiere ya de una vez por todas salir de esto con una confrontación bélica, incluso al extremo de que hasta los militares están más cautos y el pueblo está volcado? Ya sabes que vamos de una vez por todas. ¿Qué lo hace pensar eso? Mira, yo creo que hay 4 sectores en Israel en donde la gente es muy homogénea. La élite militar es muy homogénea. La prensa israelí es muy homogénea. La academia, los profesores universitarios son muy homogéneos y la justicia. En donde más o menos lo que ocurre es que amigo trae amigo. Y es muy difícil, por ejemplo, para una persona de derecha o conservadora, entrar en la academia o en la élite militar. El pueblo, sin embargo, vota a la derecha y a los conservadores. Entonces, cuando le preguntan en una encuesta, ¿quién cree usted que debería ser el próximo primer ministro de Israel? ¿Sabes quién dicen? Benjamin Netanyahu. Quieren que Netanyahu siga como primer ministro, a pesar de lo que ocurrió. Y por otro lado, cuando le preguntan, ¿usted está de acuerdo con terminar la guerra contra Hamás para recibir a todos los rehenes que ellos tienen en sus manos? La respuesta del público israelí es 60%, no terminar la guerra. Quieren seguir adelante. Por eso es que digo yo lo que te estoy diciendo. Porque generales sí piden llegar a un acuerdo por los rehenes y la población en Israel dice de ninguna manera hay que seguir adelante. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo saluda Esteban Novoa. Muchas gracias por esta entrevista. La oposición política de Israel piensa que es factible una tregua con Hamás en Gaza para liberar a rehenes. ¿Usted qué cree? ¿Es posible que exista una tregua para terminar de liberar a los rehenes? ¿El gobierno israelí va a permitir ese tipo de tregua o no? ¿Y qué está pasando con los rehenes en Gaza? Bien, es complicadísima la pregunta porque más o menos sabemos que la mitad de los 101 rehenes más o menos no están vivos. Entonces, Hamás exige 4 condiciones. La primera, que Israel reconozca que Hamás sigue en el poder. Que Israel se retire de la Franja de Gaza, que Israel deje de disparar y que se liberen a todos los presos de Hamás en cárceles israelíes. Estas condiciones de Hamás no cambiaron, se mantienen igual. Ahora, ¿qué dicen los familiares de las personas secuestradas?
hagan todo, no importa las condiciones, para que mi familiar vuelva a casa. Y tienen razón. Entonces, si tú le preguntas a los israelíes, ¿están de acuerdo ustedes con las 4 condiciones de Hamás? Le van a decir que no. Ahora, ¿qué posibilidad se habla como punto intermedio? 6 semanas de cese de fuego, liberación de 20 a 30 israelíes del secuestro, liberación de presos palestinos, más o menos 1000, y que Israel se retire de buena parte, no solamente del cese de fuego, sino que se retire de buena parte de la Franja de Gaza. Si me preguntas a mí, a Gabriel, si estoy de acuerdo con ese aspecto, esos parámetros, te digo que sí, estoy de acuerdo. Gabriel, ¿cree usted que es posible entenderse o llegar a un acuerdo con una organización terrorista como la de Hamás? Digamos lo siguiente, como conozco a Juan Benedetti y sé lo que piensa, me imagino que él se reúne también con personas que filosóficamente no están descarriadas completamente. Y les digo todo esto porque, lamentablemente en Occidente, o en una universidad pública de Ecuador, o en algunos medios de comunicación, les van a presentar que el problema con los palestinos, entre israelíes y palestinos, es un problema por tierra, es un problema por ocupación. Y el problema en el Medio Oriente, y los problemas en Medio Oriente son en general religiosos. O sea, aquella persona que habla de Medio Oriente y no sabe nada de religión es un charlatán. El conflicto palestino-israelí no es por tierras, es mucho más grave todavía. Cuando analizás religiosamente qué opina Hamás, Hamás considera que el pueblo judío no es un pueblo, sino que es una religión que ha sido anulada con la llegada del Islam. Y que los judíos no tienen derecho a ninguna tierra, ninguna independencia, no importa la frontera, y que solamente un judío o un cristiano puede vivir sometido a las reglas del Islam. Por eso, por ejemplo, hacen lo que hacen en Europa, porque es la misma ideología de los radicales islámicos en Europa. Entonces, después de todo lo que te acabo de decir ahora, ¿se puede llegar a un acuerdo con radicales islámicos? No. Lo que se puede llegar es una especie de tregua, pero para poder llegar a esa tregua tú tienes que ser muy fuerte y transmitirle al otro lado que no te va a mover. Tienes que transmitirle seguridad militar. Entonces, lo que pasó ayer y anteayer con Hezbollah transmite a Hezbollah que Israel es muy fuerte. Y eso lo amedrenta. En cambio, cuando toda la gente en Israel dice hay que entregarse al Hamás y rendirse al Hamás, debilita a Israel frente al Hamás. Gabriel, ¿cómo ve usted? Yo sé que esto es un conflicto complicadísimo que tiene miles de años de historia y realmente resumirlo en una entrevista como la que tenemos es más complicado aún. Pero, ¿qué posibilidades ve usted de que Israel a las finales saque del poder a Hamás? Porque recordemos pues que sí ha habido intentos de la comunidad internacional y de los propios representantes de Israel y de Palestina, como en los acuerdos de Oslo y otros que se hicieron en 2005, me parece, con la Cisjordania o algo por el estilo, allá arriba. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que esta guerra termine a medida en que Israel saque del poder a Hamás? Y que los propios palestinos voten por un gobierno que no sea terrorista, porque la excusa que ciertos pro Hamás dan es que Hamás llegó ahí por el voto popular, pero es lo mismo que todas las dictaduras criminales del mundo, en donde llegan al poder utilizando la democracia, pero se quedan allí como criminales y para no salir nunca, porque saben que si salen van a morir. Claro, primero que la gente que te dice eso, que jamás llegó al voto popular, miente, porque jamás lo que hizo fue ganar la elección parlamentaria nada más, y tomó el poder por la fuerza en un golpe de Estado en el año 2007. O sea que no es verdad, no llegó por el voto popular. Pero sí es verdad que Hamás tiene mucho apoyo entre los palestinos de Gaza. O sea que no es verdad que Hamás es una cosa y los palestinos son todos pacifistas, lo de la Franja de Gaza. No es verdad. Tienen mucho apoyo a la Franja de Gaza. Ahora, ¿cuál es el círculo vicioso? Que tú entregas ayuda humanitaria, Hamás la roba, Hamás se la queda y la vende en el mercado negro y los palestinos pagan. O sea que Hamás tiene dinero. Al tener dinero, contrata a jóvenes para que sean combatientes y les da cosas a cambio. Este círculo vicioso es complicado de romper. Es como si fuese las mafias o los grupos
paramilitares en Sudamérica durante muchos años. Entonces, esto es complicado. Jamás estoy seguro que va a querer ser derrotado y sacado del poder. De hecho, la población de Israel quiere que jamás no gobierne más la Franja de Gaza. La gran pregunta, como bien has dicho, es, y bueno, ¿y qué alternativa hay? Si no es jamás, ¿quién va a estar en el poder? ¿Quién va a quedarse? ¿Va a quedarse acaso la autoridad palestina? Esa es la gran pregunta y la gran duda que tenemos todos. Por ahora lo que te puedo decir es que están todos empeñados en bajar del poder a Hamás. Gabriel, una última inquietud de mi parte. Yo sí quiero señalar de que admiro la preparación que tiene el pueblo de Israel en temas bélicos, siendo un país de paz. Es tan de paz Israel, yo tuve la oportunidad de estar ahí el año 2005, que ahí no hay un asalto. O sea, tú puedes dormir hasta con las puertas y ventanas abiertas, que nadie se te mete a tu casa, nadie se te lleva un celular. O sea, no hay robos, no hay delincuencia común prácticamente. Habrá una muy aislada, pero no hay ni siquiera delincuencia común en Israel. Es un pueblo de paz, pero es un pueblo recontra preparado para la guerra. Es como ese patucho en medio de gigantes o de grandotes, que sabe pelear tan bien que los grandotes, a pesar de que le tienen pica, no se pueden meter. Y esa es justamente la fortaleza de Israel, el haber hecho gala a sus vecinos de que no quiere la guerra, pero si es que lo buscan, lo encuentran. Y bajo esa consideración, Israel ha subsistido y va a seguir subsistiendo, Gabriel. Para poder subsistir en el Medio Oriente, tú tienes que ser potencia en 4 cosas. Escucha bien, ¿eh? Ante todo, potencia militar. Si no tienes fuerza bélica en el Medio Oriente, no sobrevives. Pero para poder ser potencia militar, tienes que ser potencia económica para poder pagar los gastos militares y que tu población no sufra. Y tienes que ser potencia política y potencia moral. Israel, en el ataque del 7 de octubre, perdió parte de su fuerza política porque muchos gobiernos anti-Israel ahora no tienen miedo de expresar su odio hacia los judíos o hacia Israel, como por ejemplo el presidente Petro en Colombia. Israel perdió aliados políticos porque presidentes como Petro, como Boric y demás, o como Pedro Sánchez, se han alineado a Hamás. Yo creo que debido a que el pueblo judío no tiene alternativas, tiene que sí o sí ganar. Entonces va a hacer todo lo indispensable para poder vencer. No tiene alternativa, porque cuando los judíos no tuvieron un Estado propio para defenderse, los asesinaron en cámaras de gas. Entonces el pueblo judío tiene una memoria muy desarrollada. No va a permitir que el Estado de Israel caiga, bajo todos los medios. Entonces, obviamente preferiríamos que muchas personas del mundo sean solidarias con un país democrático y que entiendan que se está defendiendo. Pero si Pedro Sánchez no lo entiende, y Gustavo Petro no lo entiende, y Boric no lo entiende, bueno, tienen 2 problemas: enojarse y desenojarse. Israel no va a dejar de defender a su población para que un delirante como Gustavo Petro nos aplauda. Gabriel, muchas gracias por esta entrevista que verdaderamente nos ha ampliado conocimientos sobre la realidad de Israel, así que cada cierto tiempo te vamos a tener presente para que nos puedas contar y a través nuestro, pues a la gran audiencia que poseemos. Adiós, gracias. Un abrazo. Que tenga un buen viaje, don Gabriel. ¿A dónde se va, Gabriel? Ya que lo veo que está en alguna estación, no sé si aeropuerto o estación, que tenga un buen viaje. Lo que pasa es que cuando Juan Benedetti te llama que quiere una entrevista, tú a Juan Benedetti no le puedes decir que no jamás. Así es. Es palabra santa. O sea, no le puedes decir jamás, no a más. Bueno, un abrazo, Gabriel. Aquí para que te despida también Juan Javier Benedetti. Te dejé con estas fieras, Gabriel. Gran entrevista, la estaba viendo en otro estudio. Muchísimas gracias por haber atendido esta entrevista y te requeriremos tus grandes conocimientos del Medio Oriente más adelante. Qué gusto verte, Gabriela. Un abrazo grande, amigo, Gabriel. Un abrazo.